Doctora. Buenos días. Hoy día vamos a comenzar la última clase antes de sus vacaciones, que ya están programadas 2 semanas. Y como ustedes ya me supongo que conocerán, pues los exámenes son a partir del 18 de enero. Por lo tanto, pues tenemos tiempo suficiente como para recuperar el atraso que nos supone estas 2 semanas. Básicamente, pues no están contadas en el calendario. Entonces, estamos bien. Yo les voy a mandar una tarea, que es una investigación sobre medicina tradicional ecuatoriana, que se va a fundamentar sobre todo en el método cualitativo de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener que individualmente proponer y realizar una investigación en su entorno familiar o local, puede ser quizá de su barrio, de su entorno más inmediato, a través de 2 técnicas cualitativas que son la observación y la entrevista. Entonces, a través de esas técnicas, ustedes pues van a poder a lo mejor ir a visitar alguna tienda que expendan productos naturales, o en un mercado local que ustedes tengan acceso también. Y sobre todo, pues van a hacer una entrevista a personas que hayan tenido contacto o que sepan algo de la medicina tradicional ecuatoriana o cualquier otra medicina tradicional. Doctora Joaquina, permiso. Sí, Buenos dígame. días. Buenos días. Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que cuando a mí me mandaron el comunicado oficial de que las clases terminaban el viernes, Sí. También dijeron que estaba prohibido mandarle Sí, deberes a los estudiantes y que por eso iban a bloquear. No, yo no digo porque no manden, sino porque iban a bloquear el aula virtual. No van a bloquear el aula virtual. Yo voy a dejarlo abierto y no me has permitido que termine de hablar. Yo no, les solo estoy le estoy diciendo, avisando, no le digo nada por usted. yo lo sé, y eso Vale. iba a decir al final de mi exposición. Listo, miren, tenemos algunas cosas que hacer, tenemos algunas tareas, ustedes pueden dejarlo para después. Yo voy a mandar esta tarde y ya les voy a mandar la tarea. Ustedes tienen hasta los primeros días, puede ser hasta el 22, 21, 22 de diciembre, pueden hacerla. Y yo voy a dejar la tarea, tal como dije en los otros paralelos, hasta el día 5 o 6 de enero. ¿Eso qué quiere decir? Que está ahí la tarea. Yo puedo decir no mando tarea, pero yo creo que a ustedes les conviene terminar esta materia antes y poder nosotros tener antes el examen para que ustedes tengan bastante tiempo para dedicarse a las otras asignaturas. Entonces, yo les estoy proponiendo eso. Lo mismo le puedo decir, no les hago nada, me parece que no, porque les voy a hacer un daño. Porque yo les puedo poner la tarea la siguiente semana en enero. Pero no me parece, porque precisamente en estos días que ustedes van a estar en contacto con sus familiares, etcétera, etcétera, van a tener posibilidad de recoger esa información. Y va a estar abierta el aula hasta el 5 o 6 de enero. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes puedan hacerla tranquilamente. Yo no estoy exigiendo que la hagan en sus vacaciones. Les digo que la hagan cuando ustedes les convenga, pero que esta es la oportunidad más conveniente para que ustedes, que van a salir, que van a ver a sus familiares, que van a estar en actividades varias, puedan simultáneamente observar y entrevistar a las personas que pueden tener algún contacto con la medicina tradicional. ¿Ok? Bueno, señores, entonces ese es el panorama. Así vamos a hacer las cosas. Y en este momento, pues, vamos a proseguir con la evaluación, las exposiciones que teníamos para el día de hoy, que son las exposiciones los temas número 4, 5 y 6. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor.
Entonces va a estar abierto hasta el 6 la tarea, ¿verdad? Hasta el ¿Podemos 5 hacer del las 6. otras Todavía clases? no lo he decidido porque tengo que revisar bien el calendario para ver exactamente cuándo tienen ustedes clase y todo eso. Yo tengo los tres paralelos, entonces tengo que mirar muy bien. Pero ya les he dicho el resto de paralelos, este es la última clase que doy con ustedes, el último paralelo, que la mantendré abierta días después de que ustedes se incorporen al trabajo, para que ustedes tengan perfecto tiempo de poder subir la tarea. ¿Ok? Bueno, señores, prepárense el grupo 4, el tema 4 para exponer, y si no hay ninguna otro comentario o observación, comenzamos, por favor, el grupo 4. El tema 4, perdón. Ya. Buenos días con todos, buenos días doctora y compañeros. Somos el grupo número 8, vamos a hablar sobre el tema 4, terapias de manipulación y basadas en el cuerpo. El grupo está integrado por Milenka Triviño, Nayeli Vera, Alayan Zamora y quienes habla Valentina Reina. La siguiente, por favor. Listo. Para empezar, ¿qué son las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo? Bueno, estas hacen énfasis a las estructuras y sistemas del cuerpo, que entre ellos encontramos los huesos, las articulaciones, tejidos blandos, el sistema linfático y el sistema circulatorio. Esta categoría comprende dos tipos de terapias que son de uso frecuente: la manipulación de la columna vertebral y terapia de masaje. Bueno, la manipulación de la columna vertebral es la que practican los quiroprácticos y otros profesionales de la salud, como lo son los fisioterapeutas, osteópatas y muchas veces los médicos de medicina convencional. Terapia de masaje, bueno, este término abarca muchas técnicas diferentes. En general, los fisioterapeutas presionan, flotan y manipulan los músculos y otros tejidos blandos del cuerpo. Las personas utilizan este tipo de masajes para diversos fines relacionados con la salud, entre esos aliviar el dolor, reducir el estrés, aumentar la relajación, tratar la ansiedad, la depresión y muchos otros que contribuyen de manera general en la salud. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, quiropraxia. ¿Qué es la quiropraxia? Bueno, para empezar es importante saber que la palabra quiropraxia no es aceptada por la Real Academia Española, pero la palabra quiropráctica sí, y es por eso que nosotros le podemos decir quiropraxia o quiropráctica. Esta forma parte de lo que se conoce como medicina alternativa. Los expertos de esta materia son denominados quiroprácticos y se encargan de prevenir, tratar y diagnosticar diversos problemas de la salud que repercuten negativamente en las articulaciones, los huesos, los músculos y los nervios. La clave de la quiropraxia está en el uso de las manos. A través de esta manipulación de los tejidos blandos y de las articulaciones, ejerciendo distintas presiones, los quiroprácticos buscan realizar ajustes y correcciones que redunden en un mayor bienestar del paciente. Es una profesión en el campo de la salud, pero no en todos los países es una profesión. Por ejemplo, en España, la quiropraxia no es aceptada como una profesión por sí sola. ¿Qué pasó? Hola. Salió la proyección. Ya, entonces la pongo.
comparto yo. Ya procedan. Disculpen por ese problema. ¿Se puede observar? Sí, sigan. Ya, disculpen. Ya. Uy, se movió todito. Bueno, estábamos en esta parte y como decía, la quiropraxia no es considerada una profesión en España y Grecia. Y el objetivo de esta es corregir las posturas corporales, aliviar dolores y asistir en la capacidad natural de que el cuerpo pueda recuperarse por sí solo. La quiropraxia también se pueden usar otros tipos de tratamientos, como son el calor y el frío, utilizando hielo, estimulación eléctrica, técnicas de relajación, suplementos dietarios. Y muchas de las personas asisten a los quiroprácticos para poder aliviar el dolor de la espalda baja, dolor del cuello y dolor de la cabeza. Bueno, ahora, el origen. Bueno. Las manipulaciones vertebrales como medida terapéutica han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales. Desde los tiempos antiguos egipcios se conocía la relación de la salud con la columna vertebral. Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina, 350 años de Cristo, recomendaba a sus discípulos buscar en la columna vertebral las enfermedades la causa de muchas enfermedades. Y así también le dedicó dos libros de él al arte de curarlas. Bueno, tenemos el origen. David Palmer es conocido como el padre de la quiropraxia. La quiropraxia nació exactamente el 18 de septiembre de 1895. Y bueno, el creador es Daniel David Palmer y premonitoriamente no nació de una cura de un dolor de espalda baja, de una ciática o una tortícolis, sino que nació de una enfermedad orgánica que fue una sordera. Ese día el famoso Daniel Palmer practicó su ajuste en Harvey Lear, un negro que era portero del edificio donde él tenía su consultorio en Davenport, Iowa, Estados Unidos. David Palmer no sabía sabía qué hacer, pero no entendía el por qué hacía esto. Entonces, cada vez más sorprendido por su efectividad, volvió a sus estudios de anatomía y fisiología para aprender más sobre la conexión entre la fuerza vital y la columna vertebral. Bueno, conversando él con uno de sus pacientes, el reverendo Samuel Witt, sobre qué nombre le podía poner, él le recomendó quiroeupraxia, que quiro significa mano y eupraxia, técnica de hacer el bien, para hacer el bien. Entre otras palabras, se decía que la quiroeupraxia era el arte de hacer el bien con las manos, pero se adoptó el nombre de quiropraxia por la fácil pronunciación. Ahora,
Bartlett Joshua Palmer, conocido más bien como B.J. Palmer, fue el revelador de la quiropraxia. Él es el hijo de Daniel David Palmer. Él llevó a la quiropraxia a convertirse en una profesión independiente con su ciencia, arte y filosofía. Bueno, tenemos las bases y principios. Uy, se movió todo. Bueno, la quiropraxia... Ya, me expresé. Hoy en día, más de 100 años de haber nacido la quiropraxia es enseñada y ejercida a lo largo del mundo, y la profesión se ha ganado una gran aceptación por parte del público y de los sistemas sanitarios nacionales por su servicio. Los quiroprácticos deben tener un título de doctor en quiropraxia. Los programas tardan de 3 a 4 años en completarse y estar estructurados, de manera similar a los programas de la escuela de medicina. No se puede observar muy bien. Bueno, pero aquí tenemos también los 5 principios de la quiropraxia. Ya. Siguiendo con la base de la quiropraxia, se dice que los estudiantes en los programas toman cursos de fisiología y anatomía, que incluyen la columna vertebral, las extremidades, la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y la anatomía de la pelvis. A medida que progresan en su programa, bueno, los estudiantes estudian la evaluación y manipulación de diferentes partes del cuerpo y cómo usar las imágenes médicas para diagnosticar problemas de la salud. La fase final del programa, de un programa de quiropraxia, se centra en la capacitación clínica, y los estudiantes deben completar varias pasantías clínicas haciendo prácticas en pacientes bajo la supervisión de los quiroprácticos que tengan experiencia. Bueno, aquí tenemos los 5 principios de la quiropraxia, que es la inteligencia innata. Un cuerpo que funciona de manera equilibrada, es decir, en homeostasis, tiene la capacidad innata de autorrecuperación. La salud viene desde adentro. El sistema nervioso al centro. El sistema nervioso comprende lo que es la cédula, médula espinal y nervios. Controla y coordina y regula todos los tejidos y células y funciones del organismo. La columna vertebral, bueno, nosotros sabemos que el cráneo es el que protege al encéfalo. Entonces, en este caso, la columna vertebral sirve como un protector para lo que es la médula espinal y las raíces nerviosas. Esta columna vertebral está constituida por 24 vértebras. La subluxación vertebral. Una subluxación interfiere negativamente en el funcionamiento del sistema nervioso y perjudicando a la salud en general. Liberar las interferencias. El quiropráctico se dedica a localizar y corregir las subluxaciones, devolviendo la movilidad de la columna y liberando el sistema nervioso de estas interferencias, gracias a los ajustes vertebrales muy específicos y dolorosos. Como dijimos, el creador de la quiropraxia, David Daniel Palmer, él decía que la salud, los problemas de salud no venían necesariamente desde afuera, sino que atacaba también desde adentro. Bueno, eso es en base a la quiropraxia. Bueno, sigue mi compañera Nayeli con un poco más de quiropraxia. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la evidencia científica. Disculpa, un momento. Es para yo compartir la pantalla para que salga la diapositiva ordenada. Okay. Disculpen, antito, se me fue el internet y... Bueno, yo les voy a hablar sobre... Sí, se hace. Ahora sí. Yo les voy a hablar sobre la evidencia científica. No es siempre sencillo evaluar la eficacia de este tipo de técnica porque su puesta en práctica siempre varía. Y también porque no siempre se plasman sus efectos regularmente
y tampoco siguen la misma metodología. Es por eso que al día de hoy no existe una evidencia científica que pueda comprobar la eficacia de la quiropraxia curando problemas de salud. La única excepción que pueda haber posiblemente es la del tratamiento del dolor lumbar crónico, pero en este caso tampoco se ha podido confirmar que sea mejor que otros tratamientos convencionales. El campo de acción. ¿Puedes cambiar diapositiva, por favor? Bueno. La quiropraxia sirve para alinear los huesos en las articulaciones y en ocasiones algunos factores como los traumatismos, lesiones deportivas, tensiones en los músculos, los cuales generan dolor en las inserciones de los huesos y también la inmovilidad de las limitaciones de ciertos movimientos. Por lo general, las enfermedades más tratadas o dolores tratados con mayor frecuencia en lo que es la quiropraxia son los dolores lumbares, los dolores cervicales, los dolores neurológicos ocasionados por la presión de la comprensión nerviosa, y también se trata lo que es la cefalea. El método de aplicación. Necesariamente no se necesita de una preparación especial para lo que es la quiropráctica o la quiropraxia. El tratamiento de quiropraxia puede requerir más de 10 sesiones o para que la gente se sienta bien, aunque algunas mejoran con 5 a 3 sesiones. Para poder comenzar lo que es la sesión, el quiropráctico, que es el que realiza este método, le va a pedir al paciente que se recueste sobre una mesa especial para poder realizarle las manipulaciones en la columna vertebral. En la primera consulta, por lo general, el quiropráctico te realizará preguntas sobre tus antecedentes médicos y también procederá a hacer una evaluación física concentrándose en lo que es la zona de la columna. También te puede recomendar que realices diversos estudios como una radiografía. Existen diferentes técnicas que se aplican en la quiropraxia, los cuales el quiropráctico te aplicará según tu problema, entre los cuales podemos encontrar los masajes, los ajustes, las técnicas lumbopélvicas, la técnica quiropráctica direccional, la estimulación eléctrica, entre otros. Vamos a hablar un poco de cada uno. Bueno, entre lo que es el masaje, esta técnica consta de tocar, apretar, acariciar y manipular lo que son las espaldas, los tejidos de la espalda, para estimular lo que son la cicatrización, la circulación y la desintoxicación. Tenemos la técnica quiropráctica direccional. En esta técnica lo que se hace es aplicar cierto tipo de fuerza con el dedo pulgar o con algún instrumento que es elaborado especialmente para esto en lo que es la zona de la columna, sobre las vértebras de la columna, con el fin de realizar las mediciones y detenciones de subluxaciones en distintos niveles y luego ser corregidas. Los ajustes. Bueno, el ajuste consiste en manipular el conjunto de las vértebras lumbares para mejorar lo que es la integridad física y la integridad articulatoria de las mismas. Existen diferentes tipos de ajustes, entre los cuales podemos nombrar los ajustes de fuerza, los ajustes de semifuerza o fuerza mínima y los ajustes sin fuerza. Dentro de estos 3 tipos de tejidos existen 60 categorías más y distintos tipos de tejidos más. Estos tipos de tejidos se aplican para mejorar la salud en la zona en general y también para mejorar la integridad del esqueleto y también de los músculos, tendones y ligamentos. La estimulación eléctrica. Bueno, la estimulación eléctrica se lleva a cabo mediante pequeños impulsos eléctricos que son cuidadosamente regulados con un sistema de controles. Esto se lleva con la finalidad, o se hace con la finalidad de estimular una respuesta fisiológica del cuerpo y del organismo, y de estimular al organismo para poder recuperarse naturalmente y también sanarse a sí mismo. Tenemos la técnica lumbopélvica. La técnica lumbopélvica consiste en el ajuste de la espalda baja mediante la inclinación y la manipulación de las vértebras lumbares y de los huesos pélvicos, dando como resultado la correcta alineación de los huesos pélvicos con la columna vertebral. También tenemos la técnica flexión y tracción. En esta técnica se va a requerir que el paciente se encuentre recostado boca abajo sobre la tabla de ajustes. También el quiropráctico va a aplicar un número de ejercicios manuales
en distintos segmentos de la columna vertebral, haciendo que esta columna se vaya estirando. Tenemos también la técnica de tracción. Esta técnica se lleva a cabo mediante la elevación del cuerpo y la aplicación de distintas fuerzas haciendo presión en varias zonas de la columna vertebral. También tenemos la técnica de manipulación. Con esta técnica se logra el ajuste de la posición de las articulaciones mediante la presión manual y también se logra el cambio en la estructura del esqueleto. Por lo general se realiza para aliviar los que son dolores, para aliviar lo que son la presión indebida en las zonas y también para prevenir las posibles constricciones en las zonas. También tenemos lo que es el método NIMO. El método NIMO consiste en aplicar presión sobre ciertos puntos claves en la columna con la finalidad de relajar ciertos músculos y también ciertas zonas de la espalda. Por lo general, la duración de la sección va a variar. En la primera sección le va a durar de lo que es de 40 a 50 minutos y en lo que son las secciones posteriores va a durar de 35 a 40 minutos. Esto también puede variar. Ahora les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que ayuda en casos de adormecimiento, pinzamiento, vértigo, mareo, así también como en casos de artrosis. También tenemos que ayuda a las futuras madres a aliviar lo que son los dolores de espalda y estabilizar las pelvis, preparándola así para un parto más fácil y más rápido. También tenemos que logra detener el envejecimiento prematuro y frena el daño celular y también mejora la reparación y revitalización de las células. Dentro de las desventajas tenemos que esta práctica puede ocasionar una hernia de disco o aún peor la puede empeorar esta hernia de disco que ya existe. También tenemos que se puede dar una compresión en los nervios de la columna vertebral inferior, denominada como síndrome de la cola del caballo. También puede existir o ocasionarse un cierto accidente cerebrovascular después de la manipulación del cuello. Eso es todo, gracias. Bueno, antes de comenzar con la osteopatía, yo les quería comentar algo. Efectivamente, pues la quiropraxia está admitida como dentro del sistema de salud en algunos países, en países europeos, en Estados Unidos. Hay países europeos que todavía no incluyen la quiropraxia dentro del sistema de salud, entre ellos está España, Grecia, también en Colombia. No sé en otros países si estará o no comprendida. Lo que sí en Ecuador, pues es la quiropraxia es parte de la medicina alternativa. La OMS dice que para ser un técnico quiropráctico se necesitan al menos unas 5.000 horas, tanto de formación teórica como de formación práctica, porque la técnica es muy importante aprenderla porque hemos visto que hay también algunos efectos secundarios si no se aplica bien la técnica. En Ecuador, pues, dicen, la normativa dice que basta con 3.200 horas para que una persona que haya estudiado esta técnica en ese lapso de tiempo pueda practicar la quiropraxia. Y también les quiero recalcar, tal como ha dicho su compañera, que efectivamente no hay evidencia científica concluyente que la quiropraxia pues sea estadísticamente significativa con respecto a otro tratamiento. Aquí en el Ecuador, el sistema de salud lo que admite es la carrera de fisioterapia, donde aquí y en otros países donde no está admitido la quiropraxia, donde ahí en la fisioterapia se estudian algunas técnicas, tanto de quiropraxia como de osteopatía. Bueno, sigamos, osteopatía. Okay. Buenos días, doctora Joaquina, compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar acerca de la osteopatía. Siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto a su definición, podemos decir que la osteopatía es un conjunto de técnicas manuales empleadas para aliviar numerosas dolencias mediante la búsqueda de la recuperación del equilibrio orgánico. Es una disciplina cuya máxima reside en la visión holística del cuerpo humano, entendiendo este como una unidad y no como un conjunto independiente de órganos y estructuras. Partiendo de esta premisa, los tratamientos osteopáticos se encaminan al alivio de las dolencias a través de la recuperación del equilibrio orgánico general, más que el alivio analítico del foco del dolor. Con estos antecedentes, encontramos a la osteopatía como un instrumento dedicado a preservar todas las funciones orgánicas en su perfecta actividad: sistema cardiovascular, respiratorio, nervioso, linfático, musculoesquelético. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al origen e historia, la osteopatía fue fundada por un médico americano llamado Andrew Taylor Still en 1828, hijo de padre predicador, médico y granjero. Él sigue los pasos de su padre, estudiando medicina y más adelante ingeniería. Su pasión por la ingeniería mecánica le hará observar y estudiar el cuerpo humano como una máquina. Pasa numerosos años estudiando anatomía y lo que se sabía de fisiología en aquel tiempo. Para ser honestos con la historia, se ha de mencionar la influencia que tuvo Steele, así como otros médicos, de algunas prácticas terapéuticas de la época realizadas por curanderos y asambleadores. Es por esa situación por lo que en el siglo XIX se ve el desarrollo de las principales ramas de la medicina paralela, osteopática, homeopática y neuropática. En 1874, Steele vive una experiencia determinante para el desarrollo de la osteopatía. Durante una epidemia, cura a un niño que padecía de disentería. Esta experiencia le hizo reflexionar y le anima en la idea de buscar otra forma de comprender y dirigirse al cuerpo humano en la lucha contra la enfermedad. Steele curó todos los casos que le fueron confiados de disentería. El 22 de junio de 1874 declara oficialmente en sus notas personales haber creado la osteopatía. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a sus bases y principios, las bases de la osteopatía fueron establecidas a raíz del tratamiento exitoso de un caso de disentería hemorrágica sin aparente solución para la medicina de aquella época. El nacimiento de la osteopatía surge como el encuentro de un profundo conocimiento anatómico y fisiológico, con una concepción hondamente espiritual de la vida y un desarrollo muy sensible del arte del palpar. Por eso es que decimos que la osteopatía es un arte que se apoya en ciencia. Steele hizo una síntesis de todas sus observaciones y de su experiencia práctica, lo que lo llevó a la definición de 3 grandes principios en los cuales se basa la osteopatía. Tenemos la ley de la arteria. El hombre tiene su propio sistema de defensa contra los microbios y genera una autorregulación de sus funciones, pero solo si sus células reciben todo lo que necesita para funcionar, generarse y eliminar toxinas. Esto significa que todos los líquidos del organismo que transportan los nutrientes y residuos deben circular libremente. El papel de la arteria es supremo. También está como siguiente principio: la estructura gobierna a la función. Esta habla sobre que no solo es importante la integridad del sistema de regulación neurológico y hormonal, sino también el del esqueleto a fin de conservar la libertad de movimiento de todos los tejidos. Es el movimiento el que permite a los líquidos que bañan los tejidos y las células al ser renovados. El siguiente principio es la unidad del cuerpo. El osteópata propone reequilibrar el esqueleto, los músculos, los ligamentos, a fin que todos los líquidos circulen correctamente.
atribuirá una importancia muy particular a la columna vertebral, el pilar de la armadura que contiene el sistema nervioso autónomo. Todas las partes del cuerpo son interdependientes, lo que confiere al hombre su especificidad y su inocuidad. Steele habla sobre la estructura pensando en la armadura humana y habla de función pensando en los distintos órganos que aseguran las funciones vitales. De ahí el origen de la palabra osteopatía, que procede del griego osteón, hueso o estructura, y patos, influencia que viene del interior. La osteopatía es el tratamiento de las funciones procedentes de los trastornos en la estructura corpórea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también tenemos la evidencia científica. Históricamente, la osteopatía se fundó y se desarrolló desde una base empírica, a partir de la cual fue creciendo a medida que nuestros antecesores observaban la realidad y las consecuencias de sus intervenciones. Actualmente, en todas las disciplinas sanitarias, el conjunto de procedimientos que los terapeutas deben aplicar para resolver sus cuestiones e inquietudes acerca de los problemas de salud se encuentran estandarizados con la sistemática del método científico. Esta forma de proceder nos permite generar afirmaciones que contribuyen al desarrollo de la ciencia osteopática, sin menoscabo de la fundación empírica, que sigue siendo esencial para nuestra apropiada terapéutica. Para la OMS, la práctica de la osteopatía es distinta de todas profesiones sanitarias que utilizan técnicas manuales, como la fisioterapia o la quiropráctica, a pesar de que algunas de las técnicas e intervenciones empleadas pueden ser compartidas. La osteopatía está reconocida como una disciplina terapéutica en la mayoría de los países de Europa y Sudamérica. La osteopatía es probablemente la terapia manual más estudiada a nivel científico y sobre todo la más aceptada. Basta saber que tiene un histórico de 130 años. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sobre los campos de acción, en osteopatía se utiliza una técnica para cada parte del cuerpo, articulación, ligamento, ya sea músculo, vísceras o sutura del cráneo. Podemos decir que se utilizan tres técnicas: la osteopatía del aparato locomotor, la osteopatía visceral y la osteopatía craneal. En la osteopatía del aparato locomotor, las dolencias más frecuentes de consulta en osteopatía suelen ser cervicales, tortícolis, neuralgias cervicobraquiales, dorsalgias, lumbares, ciáticas, etc., donde las técnicas osteopáticas son de gran ayuda. En el caso de una hernia, no la quita, pero puede ayudar a disminuir los síntomas producidos por ella y mejorar la función de la zona. Está indicada también en los dolores de los miembros, tales como periartritis, escapolumbrales, dolores musculares, entre otros. El tratamiento osteopático es de especial interés en las lesiones deportivas y también en los dolores crónicos de tipo artrósico. Pueden utilizarse igualmente como una terapia preventiva para evitar las recidivas e igualmente la aparición de nuevos cuadros sintomáticos. En cuanto a la osteopatía visceral, ciertos desequilibrios funcionales del sistema visceral encuentran en la osteopatía su solución. Es el caso de trastornos como gastritis, hernia de hiato, estreñimiento, colon irritable, enfermedad de Crohn, trastornos menstruales, fertilidad, problemas pulmonares, problemas de corazón, que con esta práctica se puede mejorar la calidad de vida del corazón infartado. El tratamiento visceral muy a menudo puede ser necesario para aliviar ciertos dolores musculares, que son dolores reflejos de los órganos, y también para corregir la postura. También tenemos la osteopatía craneal, que la podemos tratar muchas patologías como cefaleas, migrañas, problemas oculares, de oído,
sinusitis y rinitis, problemas de articulaciones temporomandibulares, entre otras. El método de aplicación. Algunas técnicas osteopáticas podemos decir que son muchas, pero cabe destacar las siguientes entre las más usadas. La liberación miofacial, que consiste en soltar la fascia del tejido que envuelve los tejidos blandos y que produce dolor y falta de movilidad cuando se encuentra adherido y restringido. También está la técnica muscular, que es aquella que aprovecha la contracción activa y voluntaria de la musculatura del paciente en una dirección controlada y a una intensidad variable, enfrentada a una determinada resistencia aplicada por el terapeuta. También se emplea para tratar músculos acortados o espásticos, fortalecer estructuras musculares debilitadas, reducir edemas o recuperar la movilidad de una articulación. También está la técnica de Jones, puntos sensibles y puntos gatillo. Los puntos sensibles generan dolor a la pulsación en la zona exacta. Los puntos gatillos desencadenan dolor a distancia del lugar presionado. El éxito de esta técnica radica en la precisión de localización de estos puntos. Una vez pulsado el punto, se moviliza la articulación hasta encontrar el ángulo en el que desaparece el dolor. En esta posición se mantiene una presión sostenida durante 90 segundos, indicado para contracturas y sobrecargas musculares severas. También está la técnica de Trush, probablemente con la que más identifica el ciudadano de pie al gremio osteopático, también conocido vulgarmente como crujir o colocar los huesos. Consiste en normalizar una articulación con un gesto rápido e indoloro. Se colocará al paciente en posición de puesta en tensión dentro de sus limitaciones articulares para seguidamente sobrepasar esos límites usando los brazos o piernas como palanca. Esta técnica es muy efectiva, pero requiere un alto grado de experiencia por parte del osteópata, tanto para aislar la porción a tratar como para controlar el grado de amplitud y fuerza a imprimir. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos a las ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas o beneficios, podemos decir que esta técnica es beneficiosa y noble, puede asistir a las personas de todas las edades y procedencias. El tratamiento sirve para disminuir el dolor, promover la curación y provocar el aumento de la movilidad corporal, aunque a menudo se utiliza para tratar el dolor muscular. El tratamiento también puede ayudar a los pacientes con diversas patologías. A través de la medicina osteopática, los médicos aplican manualmente cierta cantidad específica de presión en diferentes regiones del cuerpo. Estas técnicas pueden mejorar considerablemente en cuanto a trastornos de los senos paranasales, síndrome del túnel carpiano, migrañas, dolor menstrual, tratar anormalidades estructurales y tisulares, mejorar la restricción y desalineación de las articulaciones, restaurar el equilibrio muscular y tisular, promover el movimiento general del flujo sanguíneo a través del cuerpo. También tenemos a las desventajas, que es de alcance limitado. La terapia de osteopatía a menudo no funciona en casos graves. Las lesiones extremas, las anomalías graves en los músculos o los huesos, e incluso los nervios y las dolencias complicadas no se pueden tratar con osteopatía y puede que no ofrezcan ningún alivio cuando se tratan de estos casos, y no es recomendado en algunos casos. No se debe optar por la osteopatía cuando alguien sufre una infección ósea, una infección articular o algún tipo de inflamación inexplicable, ya sea cáncer óseo, rotura o daño de ligamentos, artritis, reumatismo y huesos rotos, dislocados o fracturados, entre otros. La osteopatía puede empeorar algunas de las dolencias mencionadas anteriormente. También tenemos como desventaja que produce efectos secundarios. La osteopatía puede tener algunos efectos secundarios. Puede haber fatiga, dolor,
dolor leve o severo y dolores de cabeza. Estos efectos secundarios son temporales y desaparecen por sí solos. Es mejor evitar cualquier tipo de terapia de osteopatía si está tomando anticoagulantes. La osteopatía no está reconocida como una práctica dominante y no está regulada en el país. Gracias. Bueno, antes de comenzar en la digitopresión, miren, tanto la crioprasia como la osteopatía, hay bastante controversia a nivel de evidencia científica. Por ejemplo, lo que tiene que ver la osteopatía visceral, en muchas revisiones sistemáticas e incluso del 2018, 2016, tanto revisiones sistemáticas como metaanálisis indican una eficacia no demostrada o una eficacia moderada en los dolores lumbares y en cierto tipo de dolores, pero definitivamente no está comprobada en la osteopatía visceral, lo que tiene que ver con el tratamiento del asma, de la neumonía. Eso prácticamente no está comprobado. Por lo tanto, existe bastante controversia. Eso es lo que yo quiero que ustedes profundicen cuando tengamos ya el próximo año, tengamos el debate, que ustedes busquen los argumentos necesarios a favor y en contra de estas técnicas. Ok, sigamos. Bueno, a continuación tenemos lo que es la digitopresión. Como definición de la digitopresión tenemos que, tal como su nombre lo indica, esta es una técnica de tratamiento usado en la fisioterapia, en la cual se utiliza, como lo dice, dígito, que hace referencia a lo que son los dedos o nudillos. En algunas ocasiones también utilizan otros sectores como lo que son las palmas de las manos y las rodillas, inclusive los pies, para hacer una presión en algún punto de dolor que experimente la persona. Esta es muy similar a la acupuntura. En sí son ramas similares y que provienen de una misma cultura. La diferencia es que la acupuntura utiliza lo que son elementos específicos, es decir, objetos, para hacer la presión. Sin embargo, en la digitopresión se utiliza lo que son los dedos o nudillos. Se dice que esta presión se ejerce en puntos potentes, sobre todo en lugares que son especialmente sensibles para la piel. Se dice que el especialista debe ejercer esta presión de una manera constante e intensa en un punto de tensión muscular, permitiendo que las fibras se estiren y fluyan mejor el oxígeno, liberando lo que son endorfinas que causan alivio instantáneo. A continuación tenemos lo que es el origen y la historia. Como lo mencioné anteriormente, este proviene de una cultura, específicamente lo que es China. En China se lo conoce allá como tuina, la cual es una rama de la medicina tradicional de allá. Y es que es muy utilizada en su país originario, es decir, en China. Esta apareció por primera vez en la dinastía Ming, donde se formó el propio tuina pediátrico, es decir, donde comenzó todo, básicamente, la estructura de lo que es la digitopresión. Pero, sin embargo, las que más desarrollaron lo que es esta digitopresión fueron las dinastías Sui y Tang, entre los siglos VII y séptimo y noveno. Y fue como que esta dinastía lo utilizaron por primera vez como un tratamiento, como si fuera un tratamiento continuo, no como una forma de aliviar instantáneamente. Es decir, lo comenzaron a utilizar como tratamiento. Ahora continuamos con las bases y principios de lo que es la digitopresión. La medicina tradicional china se centra en el concepto de una energía vital llamada Qi, que circula todo el cuerpo a través de lo que son 12 meridianos o canales o flujos
de energía principales. Estos son bilaterales y están interconectados entre sí. En cada meridiano o canal de energía existen lo que son diversos puntos específicos de digitopresión en los que son estimulados por los dedos para aliviar lo que son el dolor, inflamación, ya sea de un músculo o de un órgano. Y también utilizan para lo que es equilibrar lo que ellos lo conocen como energía vital. Por ejemplo, ellos lo utilizan cuando existe algún bloqueo de esta energía vital, lo utilizan para como quien dice, dar paso al flujo y volver a equilibrar y que todo en el cuerpo esté regularmente funcionando, como debería de ser. Ahora vamos con su evidencia científica. Dentro de la evidencia científica, vemos que esta digitopresión se utiliza para lo que son distintos dolores, efectos y enfermedades o patologías. Y cada una de estas, es decir, cada una de estas enfermedades o en cada uno de estos motivos que se utiliza la digitopresión, tiene diversas investigaciones, pero sin embargo, al igual que ocurre, y creo que esta vez de una manera más evidente que los anteriores, no tiene una evidencia científica sólida. Es decir, existen investigaciones donde sale favorables, en otras donde no, es decir, no tienen una regularidad, no tienen una constancia, entonces por eso su evidencia es dudosa y su resultado también es dudoso. Y también por lo general no se realizan investigaciones profundas. La mayoría de investigaciones sobre la digitopresión son pequeñas y en su mayoría son mal desarrolladas. Por ejemplo, se lo puede ver la evidencia científica en lo que son, sobre lo que más se lo utiliza es en el dolor o en la ansiedad. Vemos que en algunos pacientes puede ser que ocasione una mejoría o un buen resultado, pero sin embargo en otros no. Y por eso es que dice que no hay una constancia y por lo tanto no tiene una evidencia científica, no está 100% comprobado. Ahora vamos con su campo de acción. La digitopresión puede ayudar a aliviar muchas molestias, pero sirve mejor para algunas enfermedades que para otras. Más que todo aumenta la capacidad del cuerpo para defenderse o curarse. Sobre todo lo que más utiliza, o para lo que más enfermedades se utiliza son provenientes a lo que son órganos y músculos, es decir, dolores. Se utiliza para las siguientes dolencias, como es el dolor de cabeza, inclusive lo que es la migraña. Para malestar o dolor del estómago, pueden ser gastritis, gases o torcijones. Cualquier dolor, en especial dolores densos y duraderos como artritis. También se puede utilizar para lo que es el asma, para lo que son una falta o una excesiva cantidad de fluidos como fluidos nasales o dentro de lo que es la vejiga y el sector urinario. Como precaución, dentro de este campo de acción, se ve que la digitopresión no se puede utilizar para enfermedades lo que son cuando es así, los mismos que realizan esta digitopresión que acuda a lo que es a un médico profesional, ya que ellos no pueden realizar esta función o calmar este dolor. Luego tenemos lo que son métodos de aplicación. De la digitopresión es realizar una historia clínica del paciente donde se le interroga acerca de su alimentación, su régimen de vida, como su vida, y se le toma 6 pulsos en la muñeca, como en la acupuntura, es decir, al igual que en la acupuntura. Luego de esto, el especialista le pide al paciente que se recueste firme o en un colchón también firme, es decir, en algo plano y firme. Por lo general, el terapeuta procede a lo que son realizar o aplicar lo que son las técnicas, como antes mencionadas, con lo que son con las manos, los dedos, inclusive los codos y los pies. Se
o adormecimiento en los puntos estimulados por el terapeuta, pero esto sí es afirmativo que conforme va pasando el tiempo en el que el terapeuta realiza la acción, esto va desapareciendo. Por lo general, un terapeuta mantiene presionados los puntos entre 15 a 30 segundos. Y así va testeando punto por punto hasta pasar por la mayoría de los puntos del cuerpo, y por eso es que esta terapia o la realización de esta digitopresión dura alrededor de lo que son de 30 a 60 minutos. Y los los que realizan esta labor, estos especialistas, recomiendan someterse a los que se realizan digitopresión, les aconsejan someterse a una sesión semanal para que así puedan combatir los síntomas específicos y que haya una constancia. Y por último tenemos lo que son ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que este fortalece el sistema inmunológico, disminuye el insomnio y con ello disminuye también lo que son dolores de cabeza, problemas de apetito y también problemas de humores o sustos, por así decirlo. Es decir, no solo trata de aliviar lo que son dolores físicos, sino también terminaciones o influencias nerviosas, por así decirlo. También tenemos que sirve para lo que son los dolores menstruales y reduce, como lo mencioné antes, los dolores en general, ya sean cervicales, de la caja torácica o de la zona lumbar. Es decir, estos son los tres sectores que los pacientes que asisten recurren a tener este dolor. Dentro de las ventajas tenemos que no siempre es fácil encontrar algún especialista, sobre todo en Ecuador. No existen una gran variedad de especialistas o no existen una gran cantidad, por así decirlo. Entonces, y si existen, a lo mejor no tienen no tienen un grado avanzado o no tienen lo que es completamente conocimiento sobre la digitopresión. Esto puede causar inclusive problemas o agravar por la razón por la cual el paciente asiste. Otra es que también la efectividad de esta terapia puede disminuir a medida que pasa el tiempo, es decir, el cuerpo se va adaptando y no tiene un 100% de resultados benéficos que sean concretos y seguros. Es decir, los resultados dependen a lo mejor del especialista y también del cuerpo del paciente. Y por lo general los resultados no son seguros, es decir, son dudosos. Y por último es que científicas de que esto pueda curar o sanar específicamente o al 100%, como lo hacen las demás ramas o las demás terapias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Prosigamos con el siguiente tema. Buenos días. Ya. Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Delgado Bayo Ana Karina, mi persona, Macías Lascano Nayeli Maoli, Quiñones Greisa y Rivadeneira Álava Angie. Nosotros les vamos a hablar sobre las prácticas del bienestar de la salud. Primero, las prácticas del bienestar de la salud, como bien su nombre lo dice, son prácticas que nos ayudan al bienestar de nuestro cuerpo. Tenemos lo que sería la importancia, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Es importante para la construcción de las sociedades prósperas. Sin embargo, a pesar de los importantes avances que se han hecho en los últimos años,
en la mejora de la salud y del bienestar de las personas, todavía persiste la ignorancia en temas de las prácticas de bienestar de la salud, como los que los vamos a mencionar, y sus funciones, y su relevancia que tiene para el objetivo de una vida saludable y plena. Primero vamos a comenzar por el biomagnetismo. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Ya. El biomagnetismo. El biomagnetismo, primero le voy a hablar sobre su origen. Apareció por primera vez en la Ciudad de México en 1988 y fue descubierto por el médico Isaac Gois, como es el que lo tenemos en pantalla, ¿verdad? ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Ahora, primero hay que entender el concepto de biomagnetismo. El biomagnetismo es un enfoque revolucionario, científico y terapéutico del bienestar. Este difiere de la medicina tradicional, que ya la conocemos, la homeopatía. Para los que no conocen la homeopatía, es el método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en la aplicación de pequeñas cantidades de sustancias que, si estas pequeñas cantidades se aplicaran en grandes porciones a un individuo sano, producirían los mismos efectos o síntomas que se pretenden combatir. Es decir, se basa en que lo similar cura lo similar. También tenemos las hierbas o plantas medicinales y las terapias naturales, que también las conocemos. Pero también, aparte de diferir con todas las que mencioné, es compatible con cualquier otra modalidad tradicional o alternativa. Aquí entonces tenemos que el biomagnetismo no produce daños ni efectos colaterales, ni requiere de medicamentos, pero tampoco se contrapone a los medicamentos y tratamientos que está llevando a la persona con la medicina tradicional alopática. La medicina tradicional alopática viene de la alopatía, que es lo opuesto a lo que dije de la homeopatía. Es decir, que son aquellos remedios que en el hombre sano producen fenómenos contrarios a los que se intenta combatir. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Ya, se considera que los desequilibrios de pH, es decir, de ácido, pueden acumularse y combinarse para permitir el desarrollo de síntomas y síndromes y otras afecciones de salud en nuestro cuerpo. Al restablecer el equilibrio del pH natural del cuerpo, diferentes renovadas defensas naturales pueden mantener bajo control a diferentes microorganismos como virus, hongos, bacterias y parásitos o cualquier patología. Entonces tenemos que un informe estadounidense de la Fundación Nacional para la Ciencia sobre las actitudes hacia la comprensión pública de la ciencia señaló que esta terapia con imanes no tiene nada científico, es decir, no tiene evidencia científica. Sin embargo, el experto terapeuta José Orlandini asegura que más de 120 enfermedades, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer pulmonar, útero, osteoporosis, efisema pulmonar, insuficiencia renal, leucemia, papilomavirus, VIH, SIDA, próstata e infertilidad son tratadas con sumo éxito a través del biomagnetismo. Ahora les voy a explicar cómo funciona. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Ya. ¿Cómo funciona? El biomagnetismo implica la colocación precisa y correcta, es decir, la polaridad entre el norte y sur, de imanes, especialmente de alta intensidad del campo, sobre áreas muy específicas del cuerpo, para apoyar la regulación del pH en estas áreas. Al mantener un pH adecuado, ¿qué es lo que pasa? Ocurre la homeostasis, que esto puede restablecerse para que el cuerpo pueda curarse a sí mismo. Es decir, la terapia con imanes es igual al biomagnetismo. Puedes seguir dando tu diapositiva. Ya, ahora, ¿qué se logra con esta terapia? Con esta terapia, primero se estimula la función normal del sistema inmunitario. También tenemos el aumento de la circulación y la oxigenación, una respuesta normalizadora a la inflamación, mejora los estados de ánimo, aumenta la energía y alivia estados de ansiedad y estrés. Puedes cambiar de diapositiva. Entonces, en conclusión, al aplicar el biomagnetismo en ubicaciones específicas de nuestro cuerpo, que, bueno, podemos ver los imanes aquí, ¿verdad? Al aplicarlas en ubicaciones específicas de nuestro cuerpo, se permite el restablecimiento del pH adecuado en esas áreas. Y cuando están presentes, los patógenos no pueden sobrevivir en el cuerpo, porque ocurre la homeostasis. La homeostasis es la propiedad de los organismos para autorregularse. Entonces, tenemos que cuando el pH se autorregula en el cuerpo,
los patógenos que están dentro no pueden sobrevivir. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Ok, ahora la siguiente técnica que tenemos es reflexología. Siguiente, por favor. ¿Qué sirve y qué es y para qué sirve? La reflexoterapia o también llamada reflexología consiste en la aplicación de presión, estiramiento y manipulación en las extremidades para así poder lograr un efecto concreto en la zona correspondiente del cuerpo y así pues restablecer su equilibrio. Además, esta relaja la mente y el cuerpo, así como también alivia los dolores y malestares. Esta teoría sostiene que ciertas zonas de los pies, manos, rostro y orejas corresponden directamente a ciertos órganos y partes de nuestro cuerpo. Se cree que la estimulación de estas áreas elimina el bloqueo de la energía que determina el dolor o los síntomas correspondientes a la parte del cuerpo. Por ejemplo, tenemos que en el arco del pie pues, podemos encontrar a los riñones, hígados y páncreas, y como también la punta de los dedos representa a la cabeza. Esta funciona utilizando los mapas de las manos o de los pies, la cual se suele aplicar una presión de manera manual. Sin embargo, hay muchos especialistas que utilizan otros materiales para aplicar esta presión, ya sean bolas de gomas, pelotas, palos de madera, entre otros. Siguiente. Su origen. Esto tiene su origen en la acupuntura china. Es considerada además como una técnica terapéutica ancestral de reequilibrio cuyo origen se ubica en el oriente, es decir, en China. Remontándose a más de 5.000 años, esta técnica también es conocida y practicada por los egipcios e hindúes. También en Europa, los primeros escritos sobre la reflexología datan del siglo XVI. Siguiente. Sus bases y principios. Se basa fundamentalmente en la interconexión existente entre los órganos internos y las extremidades, relacionadas entre sí por medio del sistema nervioso y los meridianos energéticos. También, una vez detectada la alteración del organismo, pues este se estimula, ya bien sea con una presión o un ligero masaje en la zona correspondiente. Siguiente. ¿Cómo es una sesión de reflexología? Pues la sesión suele durar entre 45 a 60 minutos, donde el paciente procede a sentarse sobre una silla relajante o sobre una camilla de masajes, donde se quita los zapatos y el reflexólogo empieza evaluando desde los pies y presionando diferentes puntos claves de manera de detectar dónde está la sensibilidad o el malestar. Ya una vez encontrado el problema o el punto justo donde está el dolor, se comienza a aplicar la necesaria presión en los distintos puntos. Ahora, después de la sesión, generalmente la persona suele sentirse relajada y tranquila. Incluso muchas personas suelen sentir sueño luego de estas sesiones. Sin embargo, son pocos los casos que sienten algún tipo de náuseas o ansiedad luego de esta sesión. Pero son consecuencias que son temporales y por sí solas se desaparecen. Siguiente. Ahora tenemos los tipos. Tenemos la reflexología auricular, o también denominada auriculoterapia, la cual se utiliza el pabellón auricular como zona refleja de todo el organismo, así para tratar las diferentes desarmonías energéticas del cuerpo. Esta técnica pues, pueden ser muy variadas. También ya que podemos encontrar que la colocación de semillas de Baccaria, la colocación de pequeñas agujas o simplemente la estimulación a través de un masaje auricular. Esta técnica, en 1957, el doctor Paul Noguer, que es un médico neurólogo, es conocido también como padre de la auriculoterapia, es el que da comienzo con estas investigaciones científicas, confeccionando así pues el primer mapa auricular. Luego tenemos la reflexología facial, o también denominada fascioterapia.
Es la terapia menos utilizada dentro de estas técnicas. Es también una de las favoritas y más fácil de realizar, ya que calma la ansiedad, tranquiliza los pensamientos obsesivos y previene el envejecimiento prematuro. Realizar secciones permanentes de esta técnica nos va a ayudar a mantener la piel hidratada y mantener su elasticidad, así como también a mejorar la circulación sanguínea y a estimular la producción de colágeno. Siguiente. La reflexología podal. Esta técnica se basa en estimulación sobre distintos puntos del pie que reciben los nombres de zonas reflejo. Estas zonas reflejo pues, corresponden a distintas partes del cuerpo que masajeándolas directas o indirectamente pues generan algún efecto en los diferentes órganos. Luego tenemos la reflexología en las manos, la cual es la terapia menos utilizada dentro de estas técnicas. Esta técnica, al ser en las manos, cuenta con una gran ventaja, puede ser fácilmente realizada por uno mismo y es una de las más efectivas. Lo ideal es que se elija un momento del día donde nos encontremos relajados, como antes de ir a dormir. Estos masajes en estas zonas del cuerpo tienen que ser con más presión, pero nunca pueden llegar a doler ni generar una mala sensación, porque si esto ocurre, pues quiere decir que lo estamos realizando incorrectamente. Siguiente. Que hay sus beneficios y bondades. En la actualidad, pues son muchos estudios que sostienen que la reflexología tiene múltiples beneficios para nuestra salud, ya que se pueden notar a simple vista su cambio. Entre ellos, pues encontramos el alivio de dolores musculares, que alivia y relaja las mentes y el cuerpo, equilibra los niveles de energía, ayuda contra la depresión y ansiedad. También suelen venir personas con diferentes molestias como problemas digestivos y estreñimiento, desequilibrios hormonales, trastornos menstruales, artritis, lesiones, entre otros. Siguiente. Riesgo de la reflexología. Esta es una práctica pues sumamente segura que no genera dolor ni malestar. Sin embargo, es importante que en los casos de las mujeres embarazadas pues consulten previamente a su médico antes de acudir a este tipo de tratamiento. Al mismo tiempo, pues las personas que pueden tener algún tipo de úlcera en los pies, así como también coágulos de sangre, se pueden ocasionar también lesiones o enfermedades vasculares. Siguiente. Ya para terminar, pues tenemos el estudio científico que comprueba la efectividad de la reflexología. Pues nos dice que un grupo de investigadores de la Universidad de Portsmouth realizó un estudio sobre el efecto analgésico de la reflexología, donde hicieron meter a varias personas, introducir las manos en agua fría y descubrieron que las personas, un 40% de estas personas sienten menos dolor y el 45% pues muestra más resistencia utilizando este método. A continuación, mi compañero. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre la práctica del Shiatsu y el yoga. Siguiente. Primero empecemos con el Shiatsu. En su definición tenemos que es una antigua terapia que se basa en sus beneficios en conseguir la correcta canalización de la energía vital mediante la presión y en puntos clave de nuestro cuerpo que ya puede ser ejercida con los dedos o con las palmas de las manos. En su origen tenemos que proviene de dos palabras japonesas, que shi significa dedo y atsu presión. Los registros muestran que se surgió hace unos 5.000 años en China para equilibrar la energía vital en los sacerdotes taoístas que practicaban una forma de meditación y manipulación en el cuerpo. Con el tiempo, estas habilidades fueron llevadas a Japón en diversas formas, como lo fue la acupuntura o la moxibustión, entre otros. El masaje Shiatsu fue desarrollado en Japón mediante el uso de técnicas de masaje tradicional en China. Siguiente, por favor. En sus bases y principios tenemos que el estado de salud de una persona depende de gran medida de cómo fluye su energía vital a lo largo de su cuerpo.
Ok, también está relacionado con unas prácticas orientales como lo es el tai chi y el yoga. Con todo ello vamos a lograr la energía antes mencionada que circule de forma natural en nuestro organismo, logrando la perfecta armonía como lo es nuestro cuerpo, la mente y el espíritu, lo cual a su vez hará que nuestro estado de salud sea mucho mejor. Siguiente, por favor. En su evidencia científica tenemos que el Shiatsu y la medicina occidental tienen un mismo objetivo, que es mejorar la salud de las personas. Pero en el Shiatsu se trata a las personas como en todo indivisible en su mente y cuerpo, y a través de tratamientos ya sea físico, global, tanto a nivel físico como a nivel mental. Si queremos comprobar una eficacia científica, no debemos basarnos en los elementos subjetivos, sino que debemos comprobar su eficacia con sus sistemas que se pueden medir en cifras reales o que se puedan medir mediante lo que es la pupila, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, que es la vía correcta. A través de este tipo de estudios podemos llegar a demostrar que el Shiatsu tiene un efecto real y demostrable sobre lo que es el cuerpo humano. Siguiente, por favor. En el campo de acción podemos ver, entre otras patologías y disfunciones, que el Shiatsu se utiliza para problemas como lo es los dolores o problemas de espalda, las migrañas, el asma, tipos de dolores como los menstruales o crónicos, problemas de estreñimientos, lesiones musculares o de fatigas, los bloqueos, ya sea ansiedad, depresión y situaciones de estrés o dificultades para dormir o el insomnio a larga duración. Siguiente, por favor. En su método de aplicación, vemos que una sesión de Shiatsu tiene una duración aproximadamente entre 30 y 90 minutos. La primera sesión es siempre la más larga, ya porque incluye la valoración del método de salud del paciente. En esta terapia se realiza en una habitación con una temperatura agradable, ya sea sobre una camilla o una colchoneta. Antes de empezar esta terapia, se realizará un reconocimiento previo para detectar el origen y el foco del malestar del paciente, y se realizarán presiones moderadas con los dedos y manos, lo que va a proporcionar calor en las zonas afectadas. El bienestar que se sienta después de esta sesión va a durar varias horas o hasta incluso días, pero hay casos en los que hay algunos pacientes pueden estar con malestar o dolor, pero eso es algo normal, ya que es algo del proceso de la recuperación. Y por último, dicho por especialistas, que no hay que esperar a sentirse mal para recurrir a esta práctica, sino que si nos encontramos bien, ese va a ser el mejor momento, ya que podemos reforzar nuestro sistema inmunitario y a la vez evitar problemas futuros de malestares. Siguiente, por favor. En lo que son las ventajas y desventajas, tenemos como ventajas que es mejorar el aspecto de la piel, la circulación, promueve la movilidad de articulaciones, equilibra el proceso digestivo y previene o trata enfermedades cardiovasculares. En las desventajas tenemos que en sí el Shiatsu no es decir que tengas ventajas, pero en función de que pueda hacernos daño o provoque alguna lesión. Pero sí no es recomendable que se practique en personas con ciertas condiciones, como es poscirugía, heridas abiertas, mujeres embarazadas, tumores, hernias o fracturas. Eso en cuanto al Shiatsu. Siguiente, por favor. Ahora hablemos sobre el yoga. Siguiente, por favor. En la definición del yoga tenemos que es una práctica que conecta al cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para lo que es la salud general de nosotros. Siguiente, por favor. En su origen podemos decir que la palabra yoga provendría de la palabra hu, la cual significa ya sea unir, conectar o relacionar. El objetivo del yoga en sí es generar y fortalecer conexiones entre el ser humano y el universo. Según los investigadores, las primeras formas de yoga habrían tenido lugar entre 10.000 y 5.000 a.C. Y a lo largo de estos años los ejercicios fueron evolucionando, volviéndose más suaves y dejaron atrás la búsqueda de la imposición de sus poderes a los dioses. No se sabe con certeza cómo surgió el yoga, lo que proporciona un cierto encanto. Siguiente, por favor.
En sus bases y principios tenemos que se puede basar en un concepto de energía vital o prana y que se acumula en depósitos o centros de energías llamados chakras. Los chakras son centros de contacto del cuerpo, ya sean con el cuerpo físico, por lo que son considerados verdaderos centros de conciencia. Y se basa también en la circulación energética de los cuerpos y que con el fin de estimular un flujo de energía vital desarrolla diferentes asanas o posturas. Siguiente, por favor. En lo que es la evidencia científica, se puede decir que los científicos durante décadas en el ejercicio aeróbico fortalecen el cerebro y contribuye el crecimiento de algunas de nuevas neuronas, pero pocos estudios examinan que cómo el yoga afecta el cerebro. Pero la ciencia encuentra evidencias de que el yoga puede mejorar las mismas estructuras y funciones centrales que benefician el ejercicio aeróbico. Cada uno de estos estudios realizó técnicas e imágenes cerebrales como resonancia, que todos involucran al yoga, incluyendo los que es movimientos corporales, meditación o ejercicios de respiración. Los investigadores dicen que hay una necesidad de una investigación más rigurosa en lo que es el efecto del yoga hacia el cerebro, así que recomiendan estudios de intervención en los participantes en el yoga durante meses y midan los cambios en el cerebro y rendimientos. En que permitan las comparaciones fáciles con otros tipos de ejercicios. Siguiente, por favor. En el campo de acción, podemos decir que puede ayudar a reducir el estrés, a disminuir la presión arterial y disminuir la frecuencia cardíaca, y casi cualquiera puede hacerlo. En el método de aplicación, podemos decir que este es un método ancestral, ya que puede practicarse en el hogar o en cualquier momento del día, en lo que es en la comodidad de nuestra propia casa. Primero que debemos tener un espacio de nuestro hogar para realizar yoga, ya que puede ayudarnos a regular en sí nuestra práctica. Después, pues, para practicar el yoga es bueno que contemos con una esterilla, ya que es preferible para evitar resbalos. Antes de ponernos a realizar esta práctica, necesitamos saber lo que vamos a hacer o cuál es la rutina que vamos a seguir. El calentamiento es necesario, ya que antes de someter el cuerpo a posturas intensas, podemos evitar algunas lesiones. Como cualquier actividad de la vida, la constancia es necesaria para los resultados y es recomendable entre 20 minutos diarios de yoga, los que aportan mayores resultados positivos y que además, si vemos resultados, nuestra motivación para practicar el yoga irá en aumento. Siguiente, por favor. En lo que son las ventajas y desventajas, en las ventajas podemos ver que tiene beneficios y que reduce el estrés, mejora una flexibilidad, aumenta nuestra fuerza, mejora un estado de ánimo y mejora la concentración, favorece lo que es la recuperación, aumenta el equilibrio y la coordinación. En las desventajas del yoga tiene un punto de vista técnico, ya que como tal la práctica esta tiene más beneficios en general, pero se podría decir que una de las desventajas del yoga es que tiene un alto riesgo en lesiones, ya que las posturas que se realizan no son nada sencillas. Por eso es imprescindible que se inicie con posturas adecuadas para lo que es los principiantes. Muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, me toca hablarles sobre lo que es la terapia floral. Siguiente, por favor. Bueno, a esta terapia o tratamiento floral también se le conoce como remedios florales de Bach. Bueno, constituyen lo que es el primer sistema terapéutico neutral en emplear lo que son esencias o elixires florales en el tratamiento de desequilibrios emocionales. Bueno, básicamente es una serie de 38 esencias florales que son provenientes de Gales, Inglaterra. Bueno, esta terapia debe su nombre al médico cirujano inglés Edward Bach, que lo podemos observar en la imagen, quien entre los años de 1926 y de 1934 descubrió propiedades curativas de origen floral. Bueno, el objetivo que él tenía con estas esencias era no solamente para los seres humanos, sino para cualquier ser vivo, tanto animales y también en las mismas plantas. Bueno, estos elixires florales no son considerados como ninguna droga, ni tampoco como sustancias químicas, ya que son más consideradas sustancias naturales, ya que son obtenidas desde la parte curativa de lo que son las flores. Bueno,
Lo que es la forma de uso de este tipo de esencias, pues básicamente se diluyen, bueno, depende de la cantidad de estrés que tenga la persona o de la salud mental de la persona, salud mental y física de la persona, pero normalmente de cada botecito se ponen 4 gotitas diluidas en lo que es un vaso de agua. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, en lo que es de esta terapia, en lo que son los seres humanos, bueno, básicamente es un sistema terapéutico que se caracteriza por el uso de preparados de flores. Iban al anterior. Bueno, aquí podemos ver 3 propósitos. Y bueno, Iván, la anterior. Ya. Bueno, podemos observar los 3 propósitos, que son los propósitos principales de lo que es la terapia floral. Bueno, el primero es combatir lo que son los miedos, la soledad, la desesperación, el estrés, la depresión, para poder curar lo que son enfermedades mentales y físicas. Bueno, en el segundo propósito podemos ver que conectando lo que son las enfermedades con las causas físicas mediante este tipo de esencias puede ayudar a lo que es la recuperación. Y en el otro propósito tenemos que tratar estas enfermedades físicas de los pacientes se relacionan con lo que es la salud mental. O sea, toman lo que es la salud mental como base para la recuperación física. Bueno, tenemos que tener en cuenta que podemos tener efectos mentales y emocionales y efectos físicos. En los efectos mentales, bueno, podemos tener lo que son llantos incontrolables, risas, euforia, ansiedad, sueño e insomnio. Y en lo que son los efectos físicos, podemos tener lo que es falta de energía, pérdida de apetito, dolor de cabeza, erupciones de la piel y sudoración nocturna. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a observar lo que son los 38 remedios florales de Bach o también las esencias o los elixires. Bueno, los clasifiqué en grupos para no hacerlo tan tedioso. Ya, en el primer grupo de 7 esencias podemos encontrar lo que es la agrimonia, que básicamente es una esencia que va dirigida hacia las personas que van a ocultar sus emociones tortuosas, problemas graves y angustias que ellos sientan. Bueno, luego tenemos a lo que es el álabo temblón, que se utiliza para personas que tengan miedo a lo que son las cosas sobrenaturales. Luego tenemos lo que es el haya, que se utilizan para personas con una actitud arrogante e intolerante. Bueno, también tenemos lo que es la centauria, que se utiliza para personas que no pueden decir no, que ellos son las personas que sacrifican sus propios intereses y necesidades para quedar bien con las demás personas. Tenemos también lo que es la ceratostigma, que son utilizadas para las personas que no tienen poder de decisión, no confían en su Por favor, propio ¿tú puedes juicio. resumir esta parte? Ah, claro, bueno, ya. En las más utilizadas es la agromonia, la haya y la ceracífera, en el primer grupo. En el segundo grupo, las más utilizadas es la achicoria, el olmo, también la genciana de campo, el acebo, el alerce, la mostaza, el olivo, el eleantemo jarilla, la leche de gallina, y así. O sea, básicamente estas esencias lo que van a tratar son problemas de personalidad y mentales con el objetivo de curar lo que son, lo que es el aspecto físico.
Buenos días. Disculpe, no puedo prender la cámara porque tengo problemas con la cámara, pero yo les voy a hablar sobre lo que es el Tai Chi. Ok, el Tai Chi. Bueno, el origen del Tai Chi, como podemos ver, dice que fue originado en la antigua China como defensa personal. Bueno, ¿qué es el Tai Chi? El Tai Chi es un arte marcial practicado por millones de personas en el mundo, seguro para todas las edades y en cualquier nivel de estado físico. Este deporte es de un bajo impacto, por lo cual puede ser practicado incluso por adultos mayores que muchas veces no pueden practicar otro tipo de ejercicio. Bueno, este deporte tiene muchos beneficios. Por ejemplo, aquí dice que mejora la condición física. Bueno, también ayuda en lo que son los tratamientos de enfermedades circulatorias o incluso retrasar el envejecimiento. Bueno, pero ¿cómo se realiza el Tai Chi? Bueno, aquí hay un video en el cual nos va a mostrar cómo se practica. Bueno, como podemos ver aquí, la chica está con una respiración tranquila, controla sus pensamientos, se relaja cada parte de su cuerpo, no hace mucha fuerza, sino más bien hace los movimientos de una manera delicada y no de una manera brusca. Bueno, más o menos de eso más bien podemos decir que es el Tai Chi, como podemos ver. Bueno, tenemos también dos tipos de... Ya, tenemos dos principales tipos de Tai Chi. En realidad son 5, pero los dos principales son estos, el Yang y el Yin. Bueno, en el Yang se realizan movimientos largos y suaves, fue como lo acabamos de ver, y es recomendado para las personas principiantes o mayores de edad, ya que una persona que va a empezar a practicar el Tai Chi también necesita recomendaciones, ya sea un instructor o guías de video. Ahora tenemos el Chen. El Chen aquí es un poco diferente, ya que pasa de una relajación al ejercicio de un solo movimiento. Es como un poco más brusco, por así decirlo, pero sigue siendo un ejercicio para mejorar lo que es la circulación y beneficiarnos en nuestra salud. Bueno, los beneficios, aquí tenemos algunos como reduce la ansiedad, el estrés, reduce el riesgo de de caída en personas mayores, mejora bastante lo que es el dolor articular, mejora el tono muscular, controla el asma, mejora la calidad del sueño, reduce la presión arterial y bueno, entre otros que podemos ver aquí en la diapositiva. Ahora, como todo deporte tiene sus beneficios, también tiene sus contraindicaciones, que son las siguientes. Bueno, no es recomendarlo practicarlo si una persona se encuentra bien. Sin embargo, tampoco es recomendarlo apenas uno haya terminado de comer. Se recomienda practicarlo 1 hora después de haber terminado de comer. Bueno, en las mujeres durante la menstruación es mejor no practicarlo, pero en caso de que se quiera practicar, tiene que consultar con su instructor qué posiciones no debería hacer. También lo mismo sucede en el caso de las enfermedades crónicas en los adultos mayores o en unos jóvenes, consultar a su instructor qué ejercicios puede o no puede hacer. Lo mismo con las embarazadas, personas con problemas articulares, dolor de espalda, fracturas u osteoporosis. Bueno, en cuanto a su evidencia científica, en las investigaciones que realicé, me salían algunas enfermedades o en qué situaciones se aplicaba su uso y el grado de efectividad de esta. Mostraban un grado de efectividad desde la A hasta la F, en el cual la A decía que su uso era sólido, la B en la cual su uso era bueno, la C en la cual su uso era regular, y más abajo que no funcionaba. Entonces, en ninguno de los casos que yo pude investigar sabía que su efectividad era el 100%. Sin embargo, tenemos que, al menos en el envejecimiento, lo que es el Tai Chi, es bueno para practicarlo. De ahí en lo que es trastornos del sueño, depresión, diabetes u otras enfermedades, otros trastornos, es regular su práctica. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es el Qigong o el Qigong.
Bueno, el Qigong o el Qigong es una práctica corporal formada por suaves movimientos físicos. Surgió en China hace unos 4000 años. Esto fue con el fin de fortalecer el organismo a nivel físico, mental y espiritualidad. Por otro lado, el Tai Chi, en cambio, fue desarrollado como defensa personal. Bueno, el Qigong, bueno, es un arte chino. Su objetivo es conocer, utilizar y optimizar el sistema enérgico del cuerpo. Según el Qigong, estamos sanos cuando disponemos de abundante energía vital o Qi, el cual este Qi circula en varias partes de nuestro organismo, en la cual nos dicen que tenemos que cuidarlo, sincronizarlo de manera armónica con nuestro cuerpo, mente y corazón, que es uno solo, y respiración para que no se estanque ni se disperse demasiado. Bueno, asimismo como en el Tai Chi, los ejercicios son fáciles de seguir, puede ser practicado por personas de diferentes edades y se usa en prevención de enfermedades como en su tratamiento. Acá tenemos también otro video en el cual nos permite conocer cómo es que se practica el Qigong. Bueno, como aquí podemos ver, hay un hombre en el cual hace diferentes posturas del Qigong. Más o menos de eso es lo que se trata este deporte, por eso es que se puede practicar a todas las edades. Estos deportes no son, como son consideradas artes marciales, pero son muy suaves, son delicadas. Claro que hay unos en los que son más enérgicos, otros tipos. Sin embargo, sus tratamientos en cuanto a los terapeutas se utilizan. Bueno, sus beneficios. En sus beneficios podemos encontrar beneficios físicos, mentales, emocionales y espirituales. En los físicos nos indica que ejercita la musculatura, permite el aumento de la flexibilidad, reduce los dolores articulares, y previene el problema de sedentarismo. En los mentales, tenemos que obtenemos regularización del sueño y aumenta la claridad mental. En lo que son las emocionales, tenemos que la relajación física y mental al practicar este deporte hace regular la circulación por los meridianos, los cuales emergen los órganos internos, como conocemos corazón, riñón, hígado, y las emociones que se relacionan con cada uno de ellos. En cuanto a su beneficio espiritual, tenemos que al estar en armonía con la naturaleza, esto nos ayuda a mantener hábitos saludables. Y sus contraindicaciones, bueno, son similares a la del Tai Chi, la cual es no practicar este deporte justo después de comer, tampoco hacerlo con el estómago vacío. Bueno, eso también es recomendable hacerlo cuando una persona no está en un estado desanimado, ya para que lo pueda realizar de manera bien, si no puede ser contraproducente para su cuerpo. Bueno, evitar el Qigong también a las mujeres los días de menstruación, o realizarlo sentadas como podemos ver en la imagen. Asimismo también las mujeres embarazadas. Y bueno, eso en cuanto a sus contraindicaciones, también con las personas adultas mayores que tienen algún tipo de enfermedad degenerativa, consultar a su médico si se puede realizar o no estos ejercicios. En cuanto a su evidencia científica, asimismo, tenemos los diferentes grados desde la A hasta la D, desde la A hasta la F, sin embargo, asimismo nomás encontré de la B a la C, los cuales es bueno para este uso, su enfermedad, no es 100% efectivo, y la C, que es regular. Entre ellos tenemos la presión arterial alta, el anigma, el asma y la. Bueno, así mismo como el Tai Chi tiene tipos, el Qigong también, el cual aquí le puedo mostrar dos, el cual es el Qigong estático, en el cual la energía se acumula, se nutre, proporciona fuerzas internas y bueno, eso es cuanto podemos ver aquí en la imagen. En cambio, en el Qigong dinámico, el Qi fluye de manera homogénea, es decir, que se elimina la energía que está estancada y se produce un profundo equilibrio energético en lo que es nuestro organismo. Gracias por su atención. Ok, hemos terminado las terapias de bienestar de la salud que están vigentes en el Ecuador y como ustedes ven, pues son terapias complementarias. Bueno, la única que
o las dos únicas que están en controversia, pero sobre todo la primera, que es el biomagnetismo, habría que estudiarla más en profundidad porque no hay ninguna evidencia científica de que sus efectos sean beneficiosos en ciertas enfermedades. Y es peligroso para tratar, por ejemplo, como dice que se puede tratar el cáncer y algunas otras infecciones, entonces eso es claramente, diremos que tenemos que tener bastante precaución y eso también será, diremos, parte del debate que vamos a tener. Muy bien. Vamos a comenzar el siguiente tema, creo que no vamos a poder terminar, pero de cualquier manera esto va a servir para que tenga algo de base para hacer el trabajo que les voy a mandar hoy día. Por favor, el grupo 6, Medicina Tradicional Ecuatoriana. Ya, comienza hablando mi compañero Anthony. Bien, buenos días con todos. Somos el grupo 6, les vamos a hablar sobre la medicina tradicional ecuatoriana. Los integrantes del grupo son Cando Carreño Fabián, Carpiti Zambrana Damaris, Mejía Bravo María, Vera Robinson y mi persona, Fernández Anthony. Bien. No, Fabián, espérate un momento. Ahí. A manera de introducción, la medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos. Perdón, la cámara. Bien. A manera de introducción, la medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, de aptitudes, de prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados pues para lo que es el mantenimiento de la salud, así como la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. El Ecuador, como bien ya sabemos, es un país intercultural y pluricultural de creencias ancestrales que son endosadas de generación en generación, por lo que se caracteriza su manera particular y diferente en el proceso de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como también su amplia gama de plantas medicinales utilizadas para la rehabilitación de los pacientes con respecto a su salud. Bien, entonces en esta investigación se van a encontrar descritos los diferentes métodos y técnicas utilizadas en el procedimiento, tanto en el diagnóstico, así como también en el tratamiento de enfermedades, además de un enfoque situacional del área del estudio dentro de lo que es un marco, o lo que sería más bien un marco legal. Siguiente diapositiva, Juan. Bien, en base a los fundamentos de la medicina tradicional, pero antes, para empezar a hablar de los fundamentos de la medicina tradicional, tenemos que conocer primero qué es la etiología. La etiología en la medicina tradicional expresa un sistema complejo de creencias en las que la naturaleza y lo sobrenatural tienen importancia fundamental en el diagnóstico de la enfermedad. Pero ojo, o sea, esto solo ocurre en la medicina tradicional, ya que en un concepto más amplio o basándose en la medicina convencional, la etiología hace pues referencia a la ciencia basada en el estudio de las causas de una enfermedad. Siguiente diapositiva. Ya ven, a diferencia de la biomedicina oficial, la medicina ancestral o tradicional ha sido caracterizado o se fundamenta a partir de elementos culturales orientados a la sanación que varían en su combinación. Como uno de sus rasgos preponderantes, pues se ha destacado su dimensión místico-religiosa, así como el uso también de prácticas distintivas como son la herbolaria. Describiendo un poco lo que es lo místico-religioso, pues eso se refiere a un estado donde el alma humana se une a lo divino en un plano terrenal. Mientras que la herbolaria pues, es el estudio de las plantas, de sus propiedades y su uso en la farmacéutica, teniendo en consideración pues, las plantas medicinales que sirven para esto. Siguiente diapositiva, fue. La cuestión de fondo es si estas cumplen o no con los 4 principios fundamentales de la misma.
que se asemejan con los principios de la bioética, es decir, los 4 fundamentos de la medicina tradicional tienen similitud con los fundamentos principales de la bioética. Estos son la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Siguiente diapositiva. Ya, empezamos a describir lo que es la autonomía. Este principio se refiere a que el paciente tiene el derecho a contar toda la información relevante para optar por un tratamiento y a conocer las distintas alternativas. Esto pues obliga a los proveedores de la medicina tradicional a informar a sus pacientes sobre la evidencia que se respalda en la eficacia del tratamiento que se ofrece. Pero en la mayoría de los casos este principio no se cumple, puesto que no se somete a una investigación científica, o si lo hace, esta resulta pues, inadecuada. También es común que los pacientes recurren a la medicina convencional. Los pacientes que recurren a la medicina convencional lo hacen también a la medicina tradicional, pero escondiendo este hecho a su médico. Lo que se puede ver debido a que los médicos convencionales se llegan a expresar despectivamente sobre las terapias tradicionales. Esto generalmente por lo que la medicina como tal siempre se ha basado en lo que es la ciencia, mientras que la medicina tradicional, pues, esta se basa más bien en prácticas religiosas o eso. Siguiente diapositiva. Bien, la no maleficencia se refiere al deber de no perjudicar, o en su caso, al menor daño posible. Desafortunadamente, la mayoría de las terapias tradicionales no cuentan con estudios, como ya lo mencioné, o son insuficientes en relación con su seguridad, por lo cual quienes las utilizan se encuentran expuestos a riesgos potenciales. Siguiente diapositiva. Bien, el tercer fundamento, la beneficencia. Esta se complementa como dije con la anterior, porque no es suficiente demostrar que los tratamientos de la medicina tradicional no dañan, sino que es necesario contar con la evidencia de que en efecto van a beneficiar a quien recibe. Por otro lado, pues muchas veces tampoco se sabe si el beneficio observado se debe a un simple efecto placebo. El efecto placebo era lo que nos mencionaba la profesora en la clase pasada. El efecto placebo en medicina se basa en la mejora o en la desaparición de los síntomas de una enfermedad en un paciente llevando a cabo un tratamiento que no tiene propiedades curativas reales. Cuando los pacientes pues llegan a experimentar una mejoría de los síntomas tomando una sustancia que es inocua o sin efectos que pueden relacionarse directamente con esa enfermedad, de modo que es la mente más bien la encargada de convencer al organismo de que esos efectos positivos del medicamento son inexistentes. Siguiente diapositiva. Ya, y por último, el cuarto fundamento, la justicia. Fácil, si los tratamientos no son efectivos contra los padecimientos de los pacientes, pues no es justo hacerles creer que dichos tratamientos van a funcionar, y menos justo que hacer que paguen por ellos. Esta se entiende. Entonces, a continuación mis compañeros le van a exponer sobre las diferentes enfermedades del campo y sobre también los yetchak y los chamanes. Ok, vamos a hacer solo la siguiente persona exponga y ahí terminamos. Muy buenos días, yo voy a hablar sobre lo que son los yachak y los chamanes, pero no sin antes dar una breve introducción referente al tema. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de cada cultura existe una manera particular de tratar lo que son las enfermedades de sus integrantes, y algunas formas tradicionales han alcanzado fama y reconocimiento mundial, entre las que se encuentran algunas formas del chamanismo. Estas son prácticas que han pasado las fronteras de su cultura y se muestran al mundo. Bueno, en el Ecuador existe un resurgimiento por lo que es el interés de la medicina tradicional en los pueblos ancestrales en la sociedad occidental. Bueno, como sabemos, nuestro país es considerado como intercultural y pluricultural, de creencias ancestrales que son endosadas de generación en generación, que se caracterizan por su manera particular y diferente en el proceso de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
así como también su amplia gama de plantas medicinales utilizadas para la rehabilitación de los pacientes con respecto a la salud. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora voy a hablar sobre los chamanes. Bueno, el chamanismo es un fenómeno caracterizado por las técnicas de éxtasis que permiten entrar en contacto con las divinidades de la naturaleza y con las almas de los muertos. Está presente en todo el mundo, desde las frías etapas siberianas, pasando por lo que es la jungla amazónica, hasta las altas montañas de las sierras en Ecuador y en casi todas las latitudes restantes. Siguiente diapositiva. Bueno, a continuación hablaré sobre lo que son los yachaks, que es como el pueblo quichua nombra a sus chamanes. Bueno, los yachaks son sabios que conforman un grupo minoritario de conocedores de las formas de intervención ante la eventualidad de lo que es una enfermedad sobrenatural. El papel del yachak es importante no solo en lo que es la cura de las enfermedades, sino también en lo que es el mantenimiento de la integridad de la sociedad. Siguiente diapositiva. El origen de su poder. Bueno, los yachaks son conocidos como los guías del pueblo, si bien ellos tienen una unión holística con la Pacha, o también denominada tierra, y se cree que de esta unión es la que se confiere su poder, a convivencia y cumplimiento de una relación integrada con la naturaleza que le otorga a ellos lo que es la capacidad y el poder de descifrar y comprender diversos lenguajes invisibles, materiales y espirituales con lo que habla el cosmos. Pero la posición del yachak no es solo la de un ser superior que controla lo que son las fuerzas de la naturaleza, sino que él intenta ser parte de ella. Siguiente diapositiva. Bueno, la función de los sanadores. Bueno, en cuanto a su función, un yachak es el encargado de tratar las enfermedades en las comunidades andinas, aunque su tarea no solo se limita a lo que es la sanación física, sino que, como mencioné anteriormente, también funge lo que es de guía espiritual y es considerado un referente moral de la comunidad. Un ejemplo, al pasar una persona por una quebrada o cueva, esta se expone a lo que es el influjo de la divinidad Supay, lo que le causará un mal aire a esta persona. El deber de un yachak como curandero es, mediante el uso de plantas y ceremonias, equilibrar al paciente pasando las fuerzas excesivas de un animal como el cuy o las plantas que se usan en la limpia, que ya lo mencionaron mis compañeros. Bueno, pero el conocimiento del yachak no abarca exclusivamente lo que son las terapias curativas, como las médico-botánicas, sino que además también relaciona un conjunto de conceptos, acciones, sentimientos, ideología, mitología y relaciones interpersonales dentro de su sociedad. Gracias. Muy bien, aquí vamos a suspender la exposición, ya estamos en la hora. Bueno, como ustedes saben, pues los yachas son los mediadores de las fuerzas espirituales de la naturaleza según la cosmovisión ecuatoriana, indígena, y tienen esas rituales como limpias, que son lo más característico, limpia con huevos, con cigarrillos, con plantas o con cuy, que son característicos tanto de diagnóstico como de tratamiento de ciertas dolencias o enfermedades del campo. Un poco yo creo que eso lo conocen ustedes por cultura general. Entonces esto es lo que vamos a investigar, también otras prácticas de medicina alternativa, que es la que vamos a investigar en esa tarea que queda pendiente para el próximo año. Bueno, señores, ha sido un gusto en este año comenzar esta labor virtual de esta materia. Esperemos que ustedes tengan una feliz fiesta, que realmente ya quememos este año, porque ha sido un año catastrófico para todo el mundo. Para ustedes como estudiantes, lo que necesitan ya es estar en su facultad, tener el contacto entre ustedes y entre también sus profesores. Entonces eso ojalá que ocurra este próximo año. Y les deseo lo mejor, que sigan las medidas de bioseguridad, porque todavía el SARS-CoV-2 está con nosotros, y nos veríamos el próximo año.
Entonces, muchísimas gracias y que tengan unas felices vacaciones. Muchas gracias, doctor, igualmente. Pase bien. Que pasen muy bien. Gracias, doctor, igual. Gracias. Muchas gracias. Okay.